Hola compañeros, buenas tardes. Me confirman por favor si se escucha bien el audio. En este momento pues tocó eh, iniciar la transmisión desde el Facebook, entonces se nos complicó un poco sobre el Prims para poderla compartir. Ya se va a compartir más tarde cuando finalicemos esta transmisión. Vamos a iniciar con la conferencia número 30, método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces vamos a comprender verdaderamente qué es lo que somos nosotros en nuestro interior y qué es lo que tenemos que hacer para despertar esa conciencia. Entonces, por favor, me van confirmando los que se estén conectando de pronto, si se escucha bien y si la imagen está bien. ¿Listos? Ahorita comparto, cuando finalice la transmisión, la... Ah, caramba, espera. Ya ahorita compartimos, pero miramos una cosa acá. Que la señal esté bien. Y que se... ok. Ahí creo que ya está mejorando. Bien, espero que se vea bien la imagen y que se escuche bien. Vamos a tratar de hacer esa transmisión de esta manera. Igualmente, si no llega a funcionar, pues la volveremos a transmitir otro día y ya con la plataforma. Pero vamos a dar el intento con de esta forma. ¿Listos? Entonces, como siempre, estas conferencias son totalmente prácticas. Es una invitación para que la persona sea libre, sea independiente, para que no se conforme en un estado de creencia, ¿sí? Para que lo llevemos a la práctica, para que comprobemos que realmente en nuestro interior hay una conciencia, hay una parte espiritual. Entonces vamos a iniciar con este tema y hablamos de método. Necesitamos realmente comprender cuál es el método que vamos a usar para despertar. ¿Y por qué vamos a despertar? Porque nosotros estamos dormidos, fascinados, identificados con este mundo externo y con nuestro mundo interno psicológico, ¿sí? Nosotros no nos damos de cuenta que vivimos de manera inconsciente, vivimos en un estado de inconsciencia total, subconsciencia, y hay que comprender esos estados en nuestro interior para poder llegar a la conciencia, primero que todo. Entonces vamos a darnos de cuenta que la humanidad vive todos, incluyéndome a mí, con el 97% de eso llamado ego, o que aquí se le conoce como la subconsciencia, esa parte que está dormida, atrapada en el defecto psicológico, embotellada, embutida en el defecto, pero que cuando se hace un trabajo sobre sí mismo, en la muerte psicológica, en la muerte en marcha, se libera la chispa, se libera la esencia. Entonces el objetivo es que nosotros podamos pasar de la inconsciencia, de nuestra subconsciencia, de la infraconsciencia a la conciencia como tal. Y eso solo se va a lograr a través de la muerte psicológica, a través de la muerte en marcha. Si verdaderamente queremos despertar, tenemos que empezar a morir de instante en instante. Tenemos que empezar a salir de la fascinación, de la identificación de este mundo externo, de este mundo interno psicológico que es perverso en todos nosotros, en esta raza. Entonces, tenemos estos dos tipos de conciencias, ¿no? Hablamos de dos tipos de conciencia. La primera, como mencioné, el 97% de nuestro ego, que es subconsciencia. Al final de cuentas vienen siendo esencias atrapadas, esencias que están funcionando en un condicionamiento a lo que el defecto le está pidiendo. Entonces tenemos la fuerza para ir a tomar alcohol, para ir al prostíbulo, para ir a la fiesta, para ir a cualquier tipo de evento que nos produzca mucho placer. Esa fuerza la tiene atrapada el defecto, en ese caso, que se está manifestando, y esa fuerza se la está dando la misma esencia, la misma chispa que está atrapada en el defecto psicológico. Ahora, si nosotros eliminamos ese defecto, sacamos esa fuerza que tenía atrapada, esa sabiduría, y ahí empezamos a ver que se empieza a convertir en conciencia, ¿sí? La conciencia de nosotros es el 3% que toda la humanidad tiene, que ha estado en este momento por allá en lo más profundo y que nosotros no escuchamos, que nosotros
nunca hemos en esta humanidad vivenciado porque vivimos dormidos, vivimos inconscientes. Entonces vamos a darnos de cuenta que el objetivo real de nosotros es morir, ¿sí? Entonces cualquier persona que buscara el despertar de la conciencia y que quisiera despertar sin empezar a morir, jamás lo lograría. Empezaría a autoengañarse, a caer en un estado de inconsciencia o de inclusivamente de infraconsciencia, porque la persona no estaría comprendiendo verdaderamente el despertar de la conciencia, que solamente se va a lograr con la muerte psicológica, con la muerte en marcha. Que yo me leo muchas teorías, leo muchas cosas subjetivas, leo libros, tengo información, me aprendí los libros de tal maestro, de tal personaje, de tal escuela. Eso es subjetivo, eso no tiene algo real, ¿sí? Y lo único real es la conciencia. Eso es lo único que vale en nuestro trabajo interno. La conciencia va creciendo a medida que va muriendo en sí misma. La persona va despertando a medida que va eliminando defectos psicológicos. Entre más defectos se eliminen el día, más empieza a despertar la conciencia, ¿sí? Graduativamente, no es de la noche a la mañana. Pero el objetivo es, si la persona no muere, si la persona simplemente vive su vida como si nada, pues seguirá dormida, seguirá fascinada, seguirá hipnotizada con el mundo externo y con su mundo interno. Entonces el objetivo es que podamos ver cómo actúa en nuestro interior estas tres fuerzas, o estas dos fuerzas, o esta fuerza en principal, que es el 97% de lo que somos como tal, y que lo podamos observar y eliminar, ¿sí? Entonces hablamos de infraconsciencia cuando hablamos de que una persona empieza a despertar en el mal, cuando la persona empieza a darse de cuenta que la castidad es valiosa, ¿sí? Que la fornicación alimenta el ego, pero al entregarse a la fornicación, al entregarse al adulterio, está actuando de manera infraconsciente. Sabiendo las consecuencias, aún así lo está haciendo. Va en contra de su propia conciencia, pero ese es el actuar del ego, el actuar del yo. Entonces, teniendo la sabiduría del mal, la persona empieza a despertar en ese lado negativo. Todos nosotros en algún momento empezamos a ser infraconscientes. Sabemos que de pronto el alcohol puede crear más defectos, revivir más defectos, y lo podemos haber comprendido en un punto. Claro, no lo hemos estudiado mucho, pero si nosotros no trabajamos, podemos caer en ese estado donde volvemos a beber y aún así sabiendo el error que estamos cometiendo, lo seguimos haciendo, ¿sí? Seguimos actuando y dejando que se manifieste el defecto para satisfacernos y volvernos más infraconscientes, cada vez más inhumanos, más perversos, cada vez más despertando en el mal. Entonces aquí alimentamos cada vez más esa cola que nosotros tenemos del punto artiguador. Tenemos esos estados de inconsciencia, donde no sabemos dónde estamos, con quién estamos, qué estamos haciendo, simplemente lo hacemos, ¿sí? Mecánicamente, actuamos. Y esto actuar lo hace siempre la persona cuando no se está autoobservando. Vive en un estado inconsciente, no sabe quién es realmente, porque no sabe quién se está manifestando en el momento, en el instante, aquí y ahora, ¿sí? Ahora, si nosotros empezamos a observarnos, a autoobservarnos, vamos a empezar a ver nuestros estados infraconscientes, nuestros estados inconscientes, y vamos a observar lo que es nuestra subconsciencia. Entonces, detalles de nuestra subconsciencia, detalles de la personalidad, de esa parte donde sentimos ser buenas personas, donde sentimos ser muy amables, muy respetuosos, muy cumplidos, muy amigables, muy ordenados, pero hay que ver realmente quién es el que actúa en nuestra existencia, ¿sí? La personalidad es algo que puede jugarnos muy en contra. Y vamos a ver por qué. Nosotros vamos a ver que los niños, cuando son pequeños, cuando son bebés, recién nacidos, tienen una belleza. Podríamos decir que tienen inocencia, ¿no? Y también cuando nosotros vemos que ese bebé está ahí, la humanidad completa, cualquier persona diría que ese es una persona o un ser indefenso, un ser inconsciente, un ser que no sabe nada. Pero en ese caso,
lo que sucede es que un bebé es más consciente que uno inclusivemente. ¿Por qué? Porque el bebé en ese momento recién nacido tiene su 3% despierto, ¿sí? No tiene ego aún porque no está la personalidad. Y la personalidad la va a ir desarrollando a medida que va a ir creciendo. Dicen los compañeros, los temarios, que entre los 7 en adelante, pero si nos damos de cuenta ya los niños ya vienen con yoes, inclusive desde más pequeñitos se le manifiestan los yoes. ¿Por qué? Porque pues, la personalidad es imitadora. La personalidad son fracciones de otros yoes y por eso también es subconsciente, porque aún así nuestra personalidad está atrapada en nuestra conciencia y hay que eliminar la personalidad para liberar esas esencias que están ahí. Verdaderamente experimentar las virtudes de lo que creemos que somos, amables, amorosos, respetuosos, todo eso, si lo eliminamos y eliminamos su contraparte, pues empezaríamos a experimentar una virtud consciente, real, que no se puede describir como hay que actuar de esta manera o de esta otra manera, porque sería meter un concepto, limitarnos a actuar de cierta manera mecánica, y la conciencia no actúa de esa manera, es mecánica, no, es espontánea, es totalmente libre, ¿sí? Y es organizada, pero conscientemente. Entonces nos tocaría estudiar a nosotros realmente nuestra misma personalidad, la personalidad de nosotros, y cuando un niño la crea, nos empieza a fascinar, a hipnotizar. Entonces, al nosotros estar fascinados e hipnotizados, pues actuamos de manera siempre subconsciente, siempre es dormidos. Siempre es el defecto psicológico el que actúa, siempre es el que piensa, el que siente, el que habla, el que obra, y nunca es la conciencia. Entonces vamos a ver actos. En otras conferencias nos hablan de cómo actúa el ego, cómo actúa nuestra personalidad y cómo actúa la conciencia. Entonces nos dicen, el ego actúa de todas maneras, ¿sí? El ego actúa en todo pensamiento, en toda emoción, en todo instinto, pero hay que observarlo, ¿sí? Uno lo puede mencionar, pero hay que ver el detalle. Entonces, ¿cómo actúa un defecto lujurioso? Un ejemplo. No, pues yo voy caminando y veo a una chica y ya sentí en mi interior un detalle de enamoramiento. Siento la emoción que se me alteró. Ahí debo yo observar el detalle y lo voy a eliminar porque ahí se manifestó el ego. Voy a observar que en mi aparato sexual hay una sensación, una vibración, un corrientazo. Instintivamente sentí un placer. Eso es un detalle del ego y lo debo eliminar. Observo en mi mente mis pensamientos, mis deseos, cómo se manifiestan, cómo imaginan cómo estaría con la muchacha, haciendo esto, haciendo aquello, en una laxividad total, donde ahí se manifestó el ego y yo estoy hipnotizado y fascinado con ese cuerpo, con esa persona, que en realidad está alimentando mis defectos, ¿sí? Ahora, yo me voy dando de cuenta que en la parte motriz me le acerco a la muchacha, le empiezo a hablar muy diferente, como normalmente hablo, y le hablo bonito, más romántico, más caballeroso, trato de presumir lo que tenga, bueno, no sé, detalles. Y ahí se manifestó el ego. Pero bien, ahora yo cómo hago para ver la personalidad, ¿sí? ¿Cómo hago para ver esa parte de mi subconsciencia, mi inconsciencia, mi infraconsciencia? Pues sencillo, yo observo realmente la charla interna que hay entre mi personalidad y entre los yoes. A veces sucede que uno va a actuar de cierta manera. Vamos a dar otro ejemplo. Voy en el Transmilenio, ¿sí? Y estoy ahí, en el Transmilenio, en el transporte. Se sube una persona y yo me estoy tomando la botella de agua. Esa persona me pide que le dé un poquito de agua. Entonces yo en ese momento simplemente le entregué el agua y le dije, sí, tómesela toda, ya no va a tomar más, ¿sí? Y yo me pongo a mirar a otro lado. Cuando volteo a mirar a esa persona, lo que estaba haciendo era que esa agua que tenía le estaba echando alcohol etílico, alcohol ese que uno usa para la suástica. Entonces yo dije, en mi interior, realmente quién actúa en ese caso, ¿sí? Y me pongo a dar una pequeña reflexión, una pequeña meditación, y me doy de cuenta que ahí actuó mi personalidad buena, mi personalidad gentil, amable, porque yo le dije claro, y lo hice para sentirme bien. Entonces,
ese acto que yo cometí por mi personalidad generó un daño a esa persona, aunque lo iba a hacer de todas maneras, pero yo por estar en un estado inconsciente, por no estar en conciencia, en autoobservación, pues generé un daño, ¿sí? Un karma, y pues se paga, pero el objetivo ¿cuál es? Que uno vea realmente toda esa parte buena de uno, ¿sí? Esos son detalles que no se le escapan, entonces la personalidad siempre aparenta ser buena. Bueno, en todos los casos las personalidades no todas son iguales, pero normalmente toda la humanidad somos normalmente buenos, ¿no? Pero esa parte buena está ocultando la infraconsciencia y la conciencia y la subconsciencia, no está dejándonos ver el 97% de lo que realmente hay en nuestro interior. Entonces es importante que yo pueda observar esta parte y la parte del ego. Todo lo que yo deseo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo anhelo como tal, tiene que morir. ¿Por qué? Porque no es objetivo. Porque es simplemente algo pasajero, algo que no tiene una realidad. ¿Y por qué no tiene una realidad? Porque vamos a ver que hay tres cosas que siempre en una existencia que tengamos, cuando no hacemos un trabajo interno, van a morir. Entonces, muere nuestro cuerpo físico, muere nuestro cuerpo vital, nuestra parte vital, y muere esta parte de acá, que es la personalidad. Bien, entonces, dándonos de cuenta, ni siquiera nuestra misma masa de cuerpo, como tenemos en este momento, tiene una realidad, ¿sí? Porque no es nuestro propio cuerpo, no lo hemos creado aún en la práctica del suprasexo. Ese cuerpo vital, lo que le da la vida a esta misma masa, también se va a ir deteriorando a medida que se va desintegrando nuestro cuerpo físico. Entonces tampoco tiene una realidad porque no lo hemos regenerado y creado como tal en la práctica del suprasexo. Ahí la importancia del nacimiento espiritual. Y nuestra personalidad, nuestra fachada, nuestra careta de lo que aparentamos a los demás, también va a morir. Y nuestra personalidad, como dice, actúa normalmente siempre de manera subconsciente y de manera infraconsciente. Y hay personalidades que nosotros desarrollamos que teniendo el conocimiento algo no le cuadra, ¿sí? Siente que algo le falta. Entonces le agregamos cosas, adulteramos el conocimiento y terminamos empezando a despertar en el mal de manera infraconsciente. Nos sentimos espirituales, pero no hay ningún trabajo o no hay un verdadero anhelo y práctica de lo que estamos enseñando, ¿no? Y esa parte de la subconsciencia que nos mantiene hipnotizados, fascinados, identificados con todo el mundo externo, el placer, la diversión, todas las cosas que nos gustan, que nos disgustan, que nuestro país, que nuestra nación, que nuestro equipo de fútbol, todo eso hace parte de nuestra personalidad. Y todo eso nos hace fascinarnos, identificarnos y perder el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Que podamos despertar la conciencia. ¿Pero cuál conciencia? La conciencia objetiva. La única conciencia objetiva es el 3%. El 97% es subjetivo. Si lo liberamos y lo condensamos a través del nacimiento espiritual, ese 3% va a aumentar, ¿sí? Y por eso aquí vamos a ver que de esta conferencia vamos a tener que hacer dos trabajos muy importantes. El primero es despertar el 3%. ¿Y cómo lo voy a despertar? Pues primero haciendo el esfuerzo de mantenerme en autoobservación, de estar muriendo de instante en instante. Trabajando los tres factores. Si yo quiero que mi 3% despierte, voy a comprender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son esas tres fuerzas del sacrificio por la humanidad, de la muerte psicológica y el nacimiento espiritual. Entonces ahí va a manifestarse la conciencia. Si yo me mantengo en autoobservación y veo todo lo que estoy practicando, estoy realizando, lo que sacrificio que yo haga, las prácticas que yo haga, y trato de estar consciente y mantener la autoobservación, ahí voy a empezar a despertar ese 3% y a empezar a aumentarlo y a desarrollarlo. Tenemos que transferir nuestro centro de gravedad. ¿Y cuál es nuestro centro de gravedad? ¿Qué es el centro de gravedad? En este momento, ¿qué es lo que me fascina? ¿Qué es lo que me identifica? ¿Qué es lo que yo siento que es más importante en mi existencia?
Para algunas personas será el estudio, para otras personas será el trabajo, para otras personas será la familia, para unos será de pronto el deporte, para muchas personas son muchas cosas que no tienen una realidad, ¿sí? Y eso lo hace la personalidad. Nuestra personalidad tiene un centro de gravedad que va en contra del despertar de la conciencia. Entonces nos identificamos con tal cosa, con tal otra, con tal cosa, con tal objeto, con tal persona, con tal evento, con tal situación, con tal placer y agrado, porque nos mantiene en un estado de sueño, de fascinación. ¿Y la conciencia cuál sería el centro de gravedad de la conciencia? Práctica, los tres factores, la muerte, el sacrificio, el nacimiento. Ahí se empieza a centrar la conciencia, centrarla en el trabajo del ser. Y todo lo que se salga del trabajo del ser viene siendo siempre el otro centro de gravedad, que es nuestra personalidad. Entonces cada uno va a medir, no irse a un extremo de que ya no voy a hacer nada ahora por mis cosas, mis responsabilidades, y me voy a dedicar al trabajo del ser, y me voy a un extremo y después me voy al otro extremo, y no. Hay que llegar a un trabajo de organización por sí mismo, a comprender el desorden de uno o el orden también de uno, porque uno siempre debe llegar al centro, ¿sí? Nunca debe llevarse a los extremos las cosas, porque nuestra mente siempre toma las cosas de una manera muy extremista y no lo reflexionamos. El punto que yo me refiero es, voy a mirar realmente en mi interior qué es lo que vale la pena hacer y qué es lo que no. Me voy dando de cuenta gradativamente que esto que estaba haciendo aquí me estaba quitando mucho tiempo, no tenía un verdadero valor, me había robado tanta energía, me había quitado tanta fuerza, me había quitado el ánimo para practicar y me hace mantener fascinado. Entonces yo voy a estudiar eso para eliminarlo y poder quitarle esa fuerza y dársela a la conciencia, para empezar a centrarme cada vez más al trabajo práctico, al trabajo de mi ser. Eso lo voy estudiando yo mismo, porque no importa que alguien diga estudie esto o estudie otro, no. Es lo que yo verdaderamente veo, qué es lo que me saca de mi trabajo interno, qué es lo que me saca de buscar a mi ser. Y si estoy dispuesto verdaderamente a sacrificar eso para buscar al ser. ¿Listo? Eso es buscar transferir el centro de gravedad de nuestra personalidad a la conciencia. Que podamos vivenciar realmente el trabajo que estemos realizando. El tercer punto también es salir de la fascinación, o sea que es también salir de la personalidad. Nuestra personalidad nos fascina con todo. Si nosotros nos autoobservamos de instante en instante, de segundo a segundo, vamos a darnos de cuenta cómo tenemos miles de personalidades, demasiadas. Cada yo tiene su propia personalidad. Un yo se siente amable, el otro yo se siente atacado, el otro yo se siente importante, el otro se siente no sé qué. Cada uno va a empezar a ver que en cada instante siempre llega una persona y llega otra, y llega otra, y llega otra, y otra, y otra, y otra. Y cada una de esas personas tienen objetivos diferentes. Y todos esos objetivos son subjetivos. No tienen una trascendencia. Buscan siempre sacarlo del trabajo de uno, de su propia conciencia, de su propio ser. Entonces lo importante es eso, empezar a despertar ese 3%, poder trabajar esos tres factores cada vez mejor, comprender mejor el sacrificio, prepararse uno más para el nacimiento y luchar cada vez más por mantener el estado de autoobservación. Y ya lo vamos a explicar. El segundo trabajo que vamos a realizar, que ya es con el 97%, es liberar y empezar a despertar ese 97%. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a liberar? Aquí vamos a trabajar la muerte psicológica. Hay que morir en sí mismos. Entonces la persona, cualquiera de nosotros, lucharemos por mantener ese estado de autoobservación y antes de el estado de recuerdo de sí. Tranquilo, calmado, sereno, relajado, pero no llevar a un estado de pasividad, un estado de comodidad, de conformismo, de relajación del yo, no. Hay que ir a un estado de conciencia, ¿sí? Un silencio interior. Silencio de la mente, silencio de la emoción, silencio de la parte instintiva, la parte motriz, la parte sexual. Y no se trata de reprimir la mente, reprimir la emoción, reprimir los deseos, no. No se trata de dejar la mente en blanco y no ir a pensar nada, no.
Se trata de matar todos los defectos que salen en la mente, que salen en la emoción, que se le activan en el deseo, que se le activan en las sensaciones del instinto, en nuestras palabras, en nuestras expresiones, en nuestros movimientos, en nuestra parte sexual, la excitación, la morbosidad, detalles. Eso es lo importante que verdaderamente vale la pena en el trabajo interno, aprendernos a autoobservar, aprender a mantener el estado de conciencia de muerte psicológica. Entonces, si yo me autoobservo en cualquier situación, en cualquier evento, en cualquier lugar, voy a empezar a despertar. Entonces llega un momento en el que en el astral me doy de cuenta que no estoy en la tercera dimensión, me hago la pregunta, ¿estar en el físico, estar en el astral? Doy el saltico, o me jalo el dedo, bueno, o como cada uno haga el método. Lo importante es que llegar al punto en el que se hará consciente de que ya no está en el plano físico, sino que está en la quinta dimensión. O sea que ya empezó a despertar la conciencia, ¿sí? Es importante que nos esforcemos y nos esforcemos cada vez más por mantenernos en ese estado de autoobservación, de muerte, sin importar el lugar, sin importar con qué personas está, en qué situación está, en qué evento agradable o desagradable. No hay que olvidarse de lo que se está haciendo en la muerte, no hay que olvidarse de uno mismo, porque ese es el trabajo de liberar y despertar el 97% que vamos a tener que realizar si queremos despertar la conciencia. No hay otro método, no hay otra manera, no hay libro, no hay guía, no hay ideología, no hay nada del mundo externo que nos vaya a llevar al despertar de la conciencia, ¿sí? Tampoco hay que caer en autoengaño, en estados de ilusiones, de fascinaciones, de ideas equivocadas, porque la mente todo lo quiere ver de manera muy complicada o de manera muy fácil. O sea, es muy extremista nuestra mente, ¿sí? Lo importante es la práctica, el esfuerzo y comprobar, ¿sí? Eso es lo que vale en el conocimiento de uno mismo. La experimentación de lo que uno va comprendiendo poco a poco, y todo se logra a través de la muerte psicológica. Entonces el método que tenemos son los 3 factores. Transfiere ese centro de gravedad, salgamos de la fascinación. No es fácil, hay que estudiar qué es lo que nos hipnotiza, nos fascina, nos identifica con este mundo externo y ver por qué, ver profundamente desde dónde se manifestó, qué es lo que me lo provocó este efecto y cómo me sigue identificando, y no lo he podido comprender todavía porque me sigue llevando a lo mismo. Ya eso cada uno lo va haciendo en estudio de sí mismo y empezar a morir desde ya. Esto no es para mañana, ni pasado mañana, ni cuando tenga plata, ni cuando se me resuelvan los problemas, no. Sin importar todo lo que suceda en el mundo externo, yo no me debo de olvidar de mí mismo. Debo de seguir observando. Si estoy dando la conferencia, tengo que seguir autoobservándome. Si estoy escuchando la conferencia, tengo que seguir autoobservándome, tratando de comprender, sin dejarme identificar con el conferencista, o con la persona, o con el compañero, porque no me puedo dejar llevar por una personalidad, una fachada mía o de cualquier otra persona. Tengo que llegar a ver más allá. Y solamente la conciencia puede ver más allá. El ego simplemente ve un plano y no ve más. ¿Listos? Bueno, pues realmente eso es lo que yo pude comprender de esta conferencia. Y lo práctico es, pongámonos a morir, pongámonos a hacer el sacrificio, el nacimiento. Y lo que hay que hacer es estudiar nuestra personalidad, nuestro centro de gravedad, dónde está, y irlo transfiriendo graduativamente hasta que se haga radical, ¿sí? Sin fanatismos, porque tampoco vamos a irnos a los extremos, sino cada uno va haciendo sus esfuerzos por sí mismo, cada uno se exige por sí mismo, no por nadie más, sino porque uno siente el ánimo y el anhelo de exigirse y hacer algo hacia su propia conciencia, y va haciendo sus cambios por sí mismo. ¿Listos? Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, si se escuchó, si quedó grabado. No, sí. Tere nos dice, buenas tardes. Lo que importa es despertar la conciencia. Sí, en este caso no es importante, es el 3%, y ir trabajando los 3 factores. Si se trabaja el nacimiento espiritual, se tiene la pareja o nos ganamos la pareja, ese 3% con todo el trabajo de muerte que hayamos realizado va a ir aumentando, y eso se va a ver reflejado en el fuego sagrado, en los cuerpos que se van creando,
Pero el objetivo es llegar al 100% de la conciencia despierta. Todo el mundo tiene un 3%, pero todo el mundo también muere, retorna, repite y hace lo mismo aún teniendo su 3%. Pero nosotros necesitamos ir más allá del 3% y que aumente ese 3% hasta llegar al 100%, que es la conciencia objetiva que venimos a despertar. Y transformar esa conciencia subjetiva, inconsciencia e infraconsciencia en la conciencia del ser, nuestra parte divina. ¿Listos? Ahora sí, gracias, Tere. A todos los compañeros que hayan estado por ahí. Gracias. Ahorita vamos a compartir la grabación de esta conferencia para los que quieran verla. ¿Listos? Muchas gracias. Hasta luego.